Sí, muchas gracias, Presidenta. Yo creo que aquí basta de confundir y de tergiversar las cosas. Lo digo por segunda vez y por tercera vez. Efectivamente, yo soy autor de uno de los 19 proyectos presentados para la reforma de las AFPs. Y lean mi proyecto. ¿En qué lugar de mi proyecto aparece el aporte de los independientes? En ninguno. Una cosa es ser autor de un proyecto y yo no soy autor del tema del aporte de los independientes. Este proyecto viene del Ejecutivo, tomando en cuenta además otros proyectos presentados aquí en este Congreso. Fue el PPC el que presentó el proyecto del aporte de los independientes. Esto se discutió en comisiones y curiosamente la Comisión de Trabajo, presidida por el congresista Gagó, emitió un dictamen donde aprobando el tema de los aportes de los independientes. O sea, una cosa es ser autor de un proyecto y otra cosa es ser presidente de comisión. Como presidente de comisión uno es director de debates. Para culminar. Y efectivamente se aprobó esta reforma donde la gran discusión en ese momento era aporte por flujo, aporte por saldo. El tema de los independientes no fue un tema que fue debidamente evaluado en su momento, pero tan pronto y antes de entrar en vigencia este tema, comenzaron las reacciones, fui el primero en decir, señores, hay que parar con esto, y se los dije a todas las autoridades, y me ratifico ahora. Yo soy autor y voy a defender lo que fue mi propuesta, pero si aquí se ha cometido un error, hay que corregirlo, y soy el primero en decir, hay que corregirlo. Entonces, demostremos con los votos cuán dispuestos estamos a corregir esta situación que efectivamente no fue evaluada debidamente, pero no me den paternidades que no me corresponden. Veamos los proyectos y veamos las iniciativas de dónde salieron. Repito, pero si se cometió un error en esto hay que tener la hidalguía y decir, hay que corregir, y así lo vengo diciendo hace un año. Muchas gracias, congresista Díaz Dios. Congresista Díaz Dios. A ver, ya que el congresista Delgado habla de que no le adjudiquen esa paternidad de la ley, lo que habría que recordar e informar de repente a los medios de comunicación, a través de ellos a la opinión pública, es que fue presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Y es el presidente de la comisión quien termina haciendo un dictamen y recogiendo los aportes y también los errores, lamentablemente, que a veces se dan en el Pleno. Así es que el congresista Delgado es el que finalmente suscribe el texto final que fue votado por el Pleno del Congreso de la República. Y en efecto, mi bancada, desde la Comisión de Trabajo, una cosa es hablar de aporte de los independientes y otra cosa que sea un aporte obligatorio. Y que además de que sea obligatorio, encima que vayan prácticamente como borregos todos a engrosar las cuentas bancarias de una AFP determinada, elegida ¿por quién? Por los burócratas, pasando por encima la libertad del aportante de decidir entre una AFP que de repente... Dele un minuto, por favor. Una AFP, presidente, que por supuesto puede que tenga la menor comisión, pero de repente otra AFP me da mayor rentabilidad, de repente otra AFP me da mayor información, de repente otra AFP me da mayor confianza. ¿Quién se cree el Estado para ir por encima del derecho de los trabajadores a decidir cuál es el sistema previsional por cuál elegir y encima cuál es la empresa con la cual tendrían que contratar? Eso, presidente, es un sinsentido y eso fue promovido, defendido y votado por el congresista Delgado, que ahora no quiere reconocer a la criatura que es la ley Delgado. Independientemente de eso, yo saludo que se haya, en todo caso, recapacitado respecto al abuso y a la vulneración de derechos fundamentales que se dieron con esta ley, y en todo caso yo pediría, ya que ahora acabamos de terminar el Consejo Directivo, señora Presidenta, estamos presentando, por cierto, una reconsideración. No creemos que solo la Presidencia tenga que tomar a bien la agenda que va a debatir el Pleno, pero yo sí le pido que este tema sea debatido de inmediato. Para culminar. Y tal cual lo hemos señalado en medios de comunicación y en redes sociales, depende de usted, señora Presidenta, que sea puesto al debate hoy día mismo. Y hoy día mismo podamos derogar
pero además de derogar la norma, se tiene que devolver los aportes que indebidamente han sido cobrados a los independientes, y le pongo solamente el ejemplo de los efectivos de la Policía Nacional, que no van a tener una pensión en la AFP, porque ya tienen su propio sistema previsional en la Caja Militar Policial. Ese dinero, ¿para quién va a ir a quedar, señora presidenta? Todos los miles de policías que trabajan en Ciudad de Franco, ¿cuánto dinero está jugándose acá de promedio? Se tiene que investigar, porque acá esto me huele a un lobby. Por aquí hablaban de lobbies, en efecto. Acá me parece que hubo un lobby a favor de la AFP Habitat, y los responsables tendrán que responder en su momento. Ojalá que a través de la Comisión de Fiscalización, quedó en manos, creo yo, en la bancada de Solidaridad, vamos a estar muy vigilantes para saber cómo se comportan también en esa bancada. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Congresista Jaime Delgado. Muy breve, presidenta. Efectivamente fue un error aceptar la propuesta del MEF con el tema de los aportes de los independientes. Pero curiosamente este error también lo aceptó la Comisión de Trabajo. Y en la Comisión de Trabajo suscrita, vean el dictamen, revisen el dictamen, en esa Comisión de Trabajo se aceptó el aporte obligatorio de los independientes. Y si ese error, y presidida precisamente por el señor Gagó y respaldada por la bancada. Entonces, pero perfecto, o sea, si fue un error y la ciudadanía nos hizo conocer y ver ese error, hay que corregirlo. Y en ese sentido coincido con el congresista Díaz Dios de que si se puede agendar hoy con la exoneración correspondiente del dictamen de las comisiones, hay que hacerlo, presidenta. O sea, yo doy la cara por lo que yo hago y yo doy la cara por lo que fue mi proyecto, ahí está colgado, ¿de acuerdo? Pero diferencien, por favor, lo que es ser autor de una ley de ser presidente de una comisión dictaminadora, como otras comisiones dictaminadoras que incluyeron el tema de aporte de los independientes, porque en ese momento no era un tema que estaba en la discusión y parecía que era una cosa que podía beneficiar a los independientes. Pero ojo, la ciudadanía nos ha hecho ver las deficiencias y errores que tiene esto, y soy el primero en poner incidencia en este tema a fin de corregirlo. Muchas gracias, presidenta. Me pide una interrupción. Bueno, yo estoy en interrupción en realidad, pero si usted lo permite. Congresista. Congresista Juan Díaz Dios. Presidente, sin ánimo de que esto sea un diálogo entre el congresista Delgado y yo, simplemente dejar en claro, presidente de comisión es el que termina señalando el texto sustitutorio que entra al Pleno, y el que fue presidente de la comisión fue el congresista Delgado, y no es tan cierto que la población luego nos hizo ver. En el debate, en el Pleno, hicimos saber que era una afectación a los derechos de los trabajadores que se les obligue a aportar a una determinada AFP. En este Pleno se lo dijimos y logramos corregir, por eso le decía, mediante un texto sustitutorio que alcanzamos, de que por lo menos se saque a la Policía Nacional, se saque a las Fuerzas Armadas, porque ellos tienen un sistema previsional aparte. Luego de eso, el Pleno del Congreso decidió dar una postergación de un año, pero frente a ese año tampoco se han corregido los errores que les hemos venido señalando. Entonces, presidenta, que quede el tema muy claro, no solamente fue autor de la ley, sino que fue el presidente de la comisión que alcanzó el texto final que fue votado en el Pleno del Congreso de la República. Pero muy aparte de eso, si ha reconocido su error, en buena hora nos... Para culminar, congresista. Ahora el pedido, presidente, y lo que creo que hay consenso entre todos, es que sea puesto en agenda ya. Que si usted lo toma bien, la Junta de Portavoces firmamos un acta virtual y en este mismo instante entra el debate del tema, derogamos la norma, pero además se tiene que devolver el dinero mal cobrado a miles y miles de trabajadores independientes. Eso es algo que le estamos pidiendo como bancada de oposición, con el respaldo de otras bancadas de oposición también, presidente. Gracias, congresista. El congresista Gustavo Rondón. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludar a su mesa directiva, saludar a todos los colegas, a todos los seres humanos de este Congreso. Hoy debemos arrancar la legislatura 2014-2015, hay que hacerlo con el pie derecho. 1:00 con 4 minutos. El debate en el Congreso de la República, hoy hay pleno, se ha enfrascado entre Juan Díaz Dios, de Fuerza Popular, y el ex integrante del nacionalismo, Jaime Delgado, autor, como ha dicho, de uno de los tantos proyectos, 20 proyectos, respecto a los aportes a las AFP.
Lo que le recordaba Juan Díaz Dios al congresista Delgado es que él fue el autor de la norma que ahora está vigente, que es obligar a los aportantes, a los trabajadores independientes menores de 40 años a aportar a un sistema privado de pensiones o a la ONP, pero además llevarlos de la nariz como borreguitos a una sola AFP. Jaime Delgado ha dicho, no, un momentito, yo no he dicho eso. En fin, en ellos dos se han enfrascado el debate, pero habría que ir más allá y mirar, como me comenta mi productora Cecilia Guevara, si el tema de, una vez más, retroceder en el aporte de los trabajadores independientes respecto a las AFPs se pudiera convertir en una condición para conseguir dar el voto de confianza al gabinete de Ana Jara. Es algo que de repente Igor podría plantear más adelante, que ahora él está en vivo en el Congreso. Nos enlazaremos con él más adelante, pero tenemos que hacer una pausa. Al regresar, el ministro del Interior, Daniel Urresti, aseguró que si le abren un juicio oral por el caso Bustíos, renunciaría al cargo. Regresamos.